hasta que pones debe de verse mute. Bueno, bueno. Buenas tardes, buenos días, buenas noches también algunos, según el país donde cada uno se encuentre. Tenemos una variedad de países, de América, de Europa, de Asia incluso. Y bueno, entonces para cada uno un horario diferente. Les damos la bienvenida a todos desde SIGRA. Y bueno, con el honor de presentarles a la maestra Elsa Josefina Zapata Castillo, que en esta oportunidad, al igual que en el mes de abril, nos acompaña para esta nueva conferencia, ¿sí? Que vamos a tener el honor de escuchar, de aprender de esta persona que tanto cariño y respeto le tenemos y tanto nos ha enseñado desde diferentes lugares. Hay quienes hemos sido alumnos de ella en cursos, hay quienes son amigos, familiares, tienen el gusto de conocerla personalmente, hay también quienes han aprendido mucho de ella en diferentes conferencias, charlas, talleres que nos ha brindado. Y bueno, hoy tenemos el gusto nuevamente de compartir con Elsa, con nuestra querida Elsa, nuevos conocimientos, saberes que ella va
va a compartir muy amablemente con todos nosotros. Desde SIGRA, la Sociedad Internacional de Investigación en Grafopsicología, de la cual presentamos a nuestra querida Suseli Cabrera también, me presento yo, María José Sebane, Suseli de Guatemala, yo de Uruguay, y, bueno, y Elsa, que está en México, como ustedes saben, les presentamos esta nueva actividad. Como habrán visto algunos de ustedes, les cuento que estamos retransmitiendo por Facebook esta actividad, así que hay quienes la van a ver en diferido, ¿sí? Hay quienes están ahora mismo en directo, y otros que la podrán ver después, y ustedes mismos, si quieren volver a verla, la van a tener en el Facebook, en la página de SIGRA, pueden seguirnos en caso de que alguno todavía no lo haga, y podrán, bueno, tener toda la grabación ahí. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a Suseli entonces, que nos va a hablar un poco de qué es SIGRA, nos va a presentar esta sociedad internacional, y ya luego, de inmediato, vamos a comenzar a presentarnos en breves minutos nosotras tres, para pasar directamente luego a los contenidos tan interesantes que nos tienen intrigados a todos, que nos va a presentar en el día de hoy la maestra Elsa Zapata. Bueno, te dejo la palabra, Suseli. Muy buenos días, buenas tardes, ¿verdad? A todos los que nos acompañan en esta actividad. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia, porque cada vez aprendemos más, ¿verdad? Y ampliamos nuestro círculo de amistad también, ¿verdad? Pues déjenme contarles que SIGRA pues es una sociedad internacional que básicamente va a buscar a través de la investigación, ¿verdad? Temas bastante relevantes a través de la grafopsicología, ¿verdad? Básicamente es de la grafología y la psicología. Nuestra misión, pues, es crear programas de desarrollo grafopsicológico para la formación de profesionales. Nuestra visión, básicamente, es ser una sociedad líder en el desarrollo de programas formativos grafopsicológicos y promover la participación de todas las personas interesadas a través de diferentes actividades, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Y nosotros pues nos gusta estar en esta situación, ¿verdad? Y compartir también este lugar con personas de talla internacional, ¿verdad? Valores, pues entre nuestros valores está la responsabilidad, la integridad, el liderazgo, la diversidad, la diversidad y la pasión, ¿verdad? Y pues básicamente nuestro lema es aprender, es la conexión de mente y emociones, ¿verdad? Que básicamente a través de nuestras emociones, pues nosotros podemos tener, ¿verdad? Esa conexión con las diferentes actividades o manifestaciones que también nosotros, pues, expresamos básicamente, ¿verdad? Entonces es un gusto poder contar con ustedes esta mañana en Guatemala, ¿verdad? Tarde en Uruguay y en los diferentes países, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora les vamos a empezar a compartir. Me van a ir contando, por favor, ustedes, si logran ver la presentación. ¿Sí la logran ver? Se ve perfecto, sí. Perfecto. Sí, gracias. Muy bien, amable. Muchas gracias a ustedes. Bien, entonces ahora en esta oportunidad vamos a hacer brevemente una presentación de las tres organizadoras de este evento, y en primer lugar de la maestra Elsa Josefina Zapata Castillo, que es de quien vamos a tener el honor en el día de hoy de aprender muchas cosas que nos resultan bien interesantes, nos da mucha curiosidad saber todo lo que tiene para enseñarnos en este sentido. Y bueno, entonces, Elsa es licenciada en Pedagogía, ha participado en diversas actividades como perito, ¿sí? En grafología, ejerciendo como perito oficial desde el año 2003 hasta el año 2010, con actualizaciones constantes sobre esta especialidad al impartir cátedra y unir la grafología con temas de sexualidad. Como bien estamos leyendo, es una de sus especialidades, la que nos va a mostrar en el día de hoy, así que bueno, vamos a tener el honor de aprender de alguien que realmente tiene mucha experiencia en el tema y se ha dedicado a investigar en el área. Cuenta con especialidad y maestría en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos. Ha sido miembro de la Sociedad Panamericana de Grafología, Buenos Aires, Argentina, de 2004 hasta el año 2008,
y representante del Instituto de Grafología Analítica en México desde el año 2014 hasta la actualidad. Además de toda la experiencia con que cuenta nuestra estimada Elsa, también es autora de 3 libros, del cual tengo el privilegio de haber recibido algunos de ellos y haberlos leído. Y bueno, quizás muchos de ustedes también, y quien aún no, siempre están abiertas las puertas para recibir estas maravillosas obras que nuestra querida Elsa ha escrito para todos. También es autora de UCD, es una permanente investigadora, buscadora, emprendedora, y que siempre está produciendo nuevos conocimientos. Y bueno, y ahí abajo también podemos ver su contacto, por si alguien quiere informarse más, o saber sobre alguno de los cursos que ella da, conferencias, charlas, y pueden contactarla por su teléfono directamente, que para quienes no estén en México, por WhatsApp, puede ser ese mismo número, y si no, por Facebook, grafológicamente. Bueno, bien. Vamos a seguir presentando a las demás integrantes. Ahora vamos a tener el gusto de que Elsa nos presente a nuestra compañera Suseli Cabrera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un excelente día. Buenas. Elcita, perdone, no le escuchamos. Está un poquito mal el internet, me parece. A ver si capaz que podemos intentar de vuelta, Elsa, ahí. De repente quitando por unos minutos la imagen se puede mejorar el sonido. Miguel, ¿me ayuda? Bueno, mientras Elsa soluciona el tema, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Sí, yo voy ti a te presentar escuchamos. Bueno, Bien, voy a presentar a Suseli mientras Elsa arregla eso ya, así ya sí, cómo no. queda Empezamos. pronta su parte cuando nos haga la Bien. presentación. ¿Está mejor? Entonces, Suseli Cabrera, de Guatemala, ¿sí? Nuestra compañera que tenemos ahí, el gusto de estar viendo en pantalla, es profesora en problemas de aprendizaje, licenciada en psicopedagogía, especialista en grafología y consultoría neuroescritural, y especialista en economía social y colaborativa. Diferentes cursos específicos que Suseli ha realizado: Aprendiendo a aprender, primeros auxilios psicológicos, Amar duele, neurocoaching, autism spectrum disorder. Diferentes diplomados que ha realizado: Construyendo juventudes informadas y creativas, Vivir en democracia, un derecho humano, Derechos humanos, pericia caligráfica, grafoscopía y documentoscopía, inteligencia emocional. Al igual que yo, que luego me voy a presentar también, es fundadora y directora del centro de SIGRA, y además ella es fundadora y directora del Centro de Intervención Psicopedagógico CADAR, que funciona en Guatemala. Asesora, investigadora y consultora en temas relacionados al campo educativo, la psicología, la grafología, proyectos, gamificaciones. Lo mismo que con Elsa, vamos a dejar el contacto aquí. La gente que esté en Guatemala la puede contactar al número como aparece ahí directamente, quienes estén fuera de Guatemala por WhatsApp a ese número con el prefijo del país más 502. El mail, sí, lo tenemos también por ahí, si alguien quiere contactarla por esa vía. Muy bien, seguimos adelante. Muchas gracias, Majo. Para mí es un gusto poder presentarles también, ¿verdad?, a una de nuestras integrantes de SIGRA, como lo es la psicóloga Mariana José Soane Carrier, ¿verdad? Es un gusto trabajar con ella, pues ella es licenciada en psicología, magíster en psicoterapia analítica junguiana, terapeuta analítica junguiana, es experto en grafología y neuroescritura, tiene el diploma en grafología de síntesis, tiene un diploma en pericia caligráfica, grafoscopía y documentoscopía, tiene un diploma también en la rehabilitación psicosocial y psicoterapia institucional, psicoanálisis de los procesos colectivos, acompañamiento terapéutico y
asesoría en técnicas y terapias alternativas. Actualmente pues es coordinadora, ¿verdad? Y tallerista del programa Espacio de Encuentro Creativo. También es un gusto pues estar compartiendo, ¿verdad? La fundación de esta sociedad de SIGRA. El contacto pues lo tenemos nosotros a la vista, ¿verdad? Para las personas que están en Uruguay, ¿verdad? Que se puedan contactar con ella si lo necesitan, y de igual forma pues el prefijo para poderla contactar a nivel internacional. Tenemos el correo electrónico, la podemos encontrar en Facebook y también en Instagram, ¿verdad? Es un gusto pues compartir esta información con todos ustedes. Ahora sí, me llena de mucho agrado también, ¿verdad? Poder hacer la invitación a nuestra expositora, a nuestra maestra Elsa, para que podamos dar inicio ya con el tema que les habíamos compartido a todos ustedes, ¿verdad? Así que va a ser un gusto y un placer poder contar con la presencia de ella. Muchas gracias. Bueno, Elcita, te escuchamos. Creo que hay algunas dificultades en la conexión. Si en algún momento se llega a cortar, vamos a intentar entre todos ir solucionando la situación, complementándonos entre las tres, ¿sí? Así que Elsa, tranquila. Vamos a aprovechar ahora que estás bien conectada a comenzar. Bueno, escuchamos cuando no sea posible el comienzo. ¿La imagen se ve bien para todos? Sí, se ve muy bien. Bien, muchas gracias. Sí, se ve bien. Bien, Sí, entonces esperamos gracias. un segundito ahí que Elsa ya va a estar. Muy bien. Perdonen, antes de poder iniciar, que escuchemos a la expositora, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre algún tipo bueno, curiosidad que tengan durante la exposición, si nos hacen el favor de poder escribir, ¿verdad? En el chat, nosotros con María José vamos a ir tomando nota, y al finalizar la exposición vamos a lanzar las preguntas a la maestra Elsa para que ella nos pueda apoyar, ¿verdad? Con su sugerencia o su conclusión final. Muchas gracias. Sí, importante la aclaración, Bueno, sí, ¿sí puedo porque empezar? sí, bien, te escuchamos, Elsa. Gracias. Bien. Bueno, primero que nada quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a este evento, porque es un día que por lo general se está en familia y el estar aquí muestra un interés por el tema. Toda mi gratitud para ustedes. Antes de dar inicio al tema propiamente dicho, es pertinente puntualizar que la charla es un primer acercamiento del tema de sexualidad y de la expresión manuscrita, por lo que los temas tratados son de conocimientos básicos y fundamentales, sin que se pueda profundizar en ninguno de los subtemas, como podrían ser preferencias sexuales, expresiones comportamentales, etcétera, pues son temas que requieren más tiempo y este es apenas una primera aproximación. Desde ahora, hago público el respeto a todas las ideologías que cada uno pueda poseer, porque hablar de sexualidad puede generar inquietud y posturas antagónicas. Aquí lo que se pretende es solo dar una información que todas las personas deberían de tener, y estoy segura que muchos de los presentes la tienen, pero en otros casos podrá ser una novedad el enfoque que se presenta, la sexualidad desde la vida cotidiana. La postura de la suscrita es que la sexualidad no se juzga ni se critica a nadie. No existe bueno ni malo, ni normal ni anormal. Solo y exclusivamente se hace o no. Estoy avisando en el chat a todos
que todas las preguntas, como decía Suseli, las dejen aquí, y lo otro que les quiero pedir es que cada uno de ustedes pueda dejar por escrito su correo electrónico también en el chat para poder mandarles más información de las próximas actividades, ¿sí? De algunos de ustedes ya los tenemos porque han participado en otros encuentros, pero igualmente les agradecemos que lo dejen por las personas que aún no tenemos su contacto, ¿sí? Muchas gracias a todos. Agradecemos a todos su paciencia y comprensión por situaciones de internet, ¿verdad? O conexión. Muchas gracias. Bien. Acá voy viendo que llegan los correos, muchas gracias. Y quizás, Suseli, ya pasamos a la siguiente diapositiva para que los participantes vayan comenzando a ver el contenido. Querida Elsa, no la escuchamos. Sí. Si me permiten, voy a cambiar de localidad para ver si tiene mejor recepción. Gracias. Muchas gracias, acá la esperamos, muy amable. Por favor, si surgen dudas durante la exposición, por favor colocar la pregunta en el chat y nosotras vamos a ir tomando nota para que nos ayude la maestra Elsa con su experiencia, ¿verdad? Aclarar las dudas que puedan surgir. Muchas gracias. Quizás aprovechando estos minutos que Elsa va a cambiar ahí de dispositivo para conectarse, podemos ir comentando, Suseli, a los participantes que luego de la presentación y de dedicar algunos minutos a responder a las preguntas que surjan y que se dejen escritas en el chat, vamos también a presentarles algunas sorpresas. Y tenemos también algunos regalos para los participantes. Entonces, aquí algunas personas estaban preguntando cuánto dura. La idea inicial es que la actividad tenga una duración de 2 horas aproximadamente. Ahora, con algunos problemas técnicos que están ocurriendo, quizás se pueda cambiar un poquito esa duración que estaba planificada, pero bueno, cada uno se queda el tiempo que disponga, que pueda hacerlo, porque también entendemos que es un domingo, que es un día de estar en familia, pero que sepan eso, que al final de la conferencia vamos a tener algunas sorpresas. Entonces, sí, bueno, por favor, pedimos que será un gusto. estén súper atentos, ¿verdad, Majo? Que estén súper atentos a la exposición que se va a tener, porque las sorpresas están muy bonitas y van a ver que se van a divertir un montón también, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos a Elcita pronta ya para empezar. A ver si. Perdón por estas cuestiones de tecnología. Sí. Me cambié de lugar para ver si hay mejor recepción porque me estaba mandando que era inestable. Espero que disculpen estas cuestiones. Bueno, te escuchamos. no sé si empezar. ¿Sí? Okay. Comienza con todo, que ya estamos prontos para escuchar. Bien. Sí. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a este evento, porque es un día que por lo general se está en familia, y al estar aquí muestran interés en el tema. Toda mi gratitud para ustedes. Antes de dar inicio al tema propiamente dicho, es pertinente puntualizar que la presente charla es un primer acercamiento al tema de la sexualidad y la expresión manuscrita, por lo que los temas tratados son de conocimientos básicos y fundamentales,
sin que se pueda profundizar en ninguno de los subtemas como podría ser preferencias sexuales o expresiones comportamentales, entre otros, porque esos temas requieren de más tiempo y de otro tipo de información. Desde ahora hago público mi respeto a todas las decisiones, a todas las ideologías que cada uno pueda poseer, porque hablar de sexualidad puede resultar inquietud y posturas antagónicas. Aquí lo que se pretende es solo dar una información que todas las personas deberían de tener y que estoy segura que muchos de los presentes la tienen, pero en otros casos podrá ser una novedad el enfoque que se presenta de la sexualidad desde la vida cotidiana. Mi postura ante la sexualidad es que en esta no se juzga ni se critica a nadie, no existe bueno ni malo y no hay nada normal o anormal, solo exclusivamente se hace o no. Porque la sexualidad está implícita y existe en todos y cada uno de nosotros antes de nacer y existe en ese seno materno donde ya percibe el pequeño y la pequeña todo lo que sucede a su alrededor. Es aquí y el ahora de esas experiencias que irá teniendo a lo largo de la vida lo que hacen que él asuma su comportamiento sexual específico, que es lo que necesita para explicarse los temas que le pueden causar confusión respecto del enamoramiento, la maternidad, el matrimonio, las despedidas, etc. Cómo vive la sexualidad cada individuo es de suma importancia, pues repercute no solo en la persona, sino en todos los tratos que hay de personas cercanas. Quien no sabe cómo se integra su sexualidad puede confundir elementos ajenos a ellas. Para hablar de la sexualidad se requiere conocer los temas que lo conforman. Así tenemos como primer elemento el sexo, que para nosotros es personas, si pasas la siguiente, por favor. Eso es, gracias. Personas que se complementan, que quieren tener descendencia, porque lo que quieren, lo que les interesa es que la especie permanezca, es decir, hombre y mujer. También tenemos el sexo de asignación, que es el que se le determina en función de los genitales externos a la hora que nace el bebé. Otro de los elementos es el rol sexual, en el cual la sociedad es la que señala el deber ser en función de su sexo. Así a la niña le dice que debe de ser coqueta, tranquila, al niño que sea un poco más brusco, que se le está permitido otro tipo de comportamiento. Por último, tenemos la identidad de género, que se gesta aproximadamente a los 3 años de edad y redunda en la satisfacción, alegría, placer de sentirse hombre o mujer. Es una combinación psicológica, emotiva, personalísima y que hace que esta identidad perdure a través de lo largo de su vida. Si desde los primeros contactos con las niñas le gustaron las mujeres, así será siempre. Si desde pequeño siempre se sintió atraído por los hombres, así será indefinidamente. Entonces tenemos que el término sexualidad es el punto donde se reúnen el sexo biológico, el sexo de asignación y el papel o rol sexual junto con la identidad genérica. Este es un concepto de Juan Luis Álvarez Gallú, director del Instituto Mexicano de Sexología, que consideraba que dentro de este tipo de conceptos no se debe de hacer ningún tipo de juicios. Bien. El que haya una cordialidad de armonía entre estos 4 elementos es un tanto complicado, porque puede haber problemas hormonales, fisiológicos, de no identidad genérica, que haga un poco difícil el transitar del nacimiento hasta la muerte, dentro de un masculino o femenino, cuando el sentir no corresponde a ello. El objetivo de la sexualidad es el placer y esta se deriva a la felicidad. Sin embargo, se requieren varias situaciones que se van acumulando en la cotidianidad para que se pueda externar con valentía que se pertenece a un femenino o a un masculino. Sabemos que existen otras identidades de género que desafortunadamente no son contempladas abiertamente por distintas sociedades por desconocimiento de lo que es la sexualidad.
Así tenemos que dentro de esto se dio una noticia apenas recién ayer, donde señala la titular de Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, que se ha aumentado el 50% de denuncias por violación en la Ciudad de México. Y esto se hace precisamente por ese desconocimiento de lo que es la sexualidad y todo lo que implica en ella. Bueno, tenemos diferentes cosas, los estereotipos. Es una de las influencias que nos va a permitir tener un concepto de la sexualidad adecuado o no. Estos estereotipos hacen que haya arraigo a costumbres, a hábitos que son de otros, que a veces creemos que nos pertenecen y en ciertas etapas de la vida crean un conflicto entre padres e hijos. También el tipo de experiencias que van encaminando nuestro lenguaje, que en ocasiones puede parecer inadecuado para los mayores, nuestra manera de vestir, de divertirnos con gran alboroto, o aquellas que no pueden platicarse, como porque hay mucha confusión y desconcierto. Todo ello forma parte de esta sexualidad. Como les comentaba de esta noticia que apenas recién salió ayer aquí en la Ciudad de México, es increíble que todavía se den ese tipo de situaciones en las que las pequeñas de 10 a 12 años son forzadas a que se embaracen. Y no solamente eso, sino a que tengan hijos a esa corta edad, lo que les trae muchos problemas en su vida. ¿Y todo esto por qué? Porque también los mitos tienen que ver mucho en esto. ¿Qué clase de mitos? Pues es que desde pequeños nunca se habló de qué era el amor. Se decía que el enamorarse era para siempre. Las frases eran tajantes. Jamás, nunca te vas a separar de la persona que te hayas casado. Entonces llega el momento que cuesta mucho, mucho dejar de lado este tipo de frases y en pocas familias se puede hablar abiertamente del sexo, porque se supone que es malo, que es sucio, indecoroso. Y esto solamente se puede realizar en lo oscurito, calladamente, sin que nadie sepa cómo se dieron esas relaciones íntimas que a veces no son lo que se piensa. Y como decíamos anteriormente, esta noticia que da en el radio la titular de la Fiscalía General, Ernestina Godoy, es fruto de no querer tratar el tema de la sexualidad de manera franca, como tantos otros temas que repercuten en la educación integral de los individuos. También tiene que ver dentro de esta vida cotidiana la herencia genética y todas las experiencias cotidianas se van conformando al concepto que se tiene de lo que es la sexualidad, que en la mayoría de los casos la falta de información objetiva alejada de imposiciones es muy infrecuente. Otra de las cosas que obstaculiza el que se posea un concepto de sexualidad adecuado, objetivo, es la interrelación entre las personas y sus contextos. La siguiente, por favor. Su estilo de vida. Porque hay quienes están acostumbrados a vivir lejos en la playa, a quienes les gusta el excursionismo, o quienes son felices en una casa de donde es pequeño el espacio y sin embargo están contentos con esto. Entonces tenemos que esta forma de vivir la vida el día a día, el estar contento con lo que se tiene o no, el tener un automóvil nuevo y sentir que solamente con eso se es feliz, pues hace que se vaya distorsionando todo este concepto de la sexualidad. Tenemos así, sí, pasa, gracias. Tenemos que estos contextos de otras personas, estos hábitos, hacen que se pueda ir creando un concepto no halagüeño de la sexualidad, ¿sí? Porque se habla solamente cuando se puede y con las personas que lo permiten. La siguiente, por favor. Así tenemos que para Michio Kaku, físico teórico, considera que nacemos científicos.
que siempre desde el primer momento empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa allá afuera? Aún estando en el seno materno. Y preguntamos saliendo que por qué tienes el color de ojos que tienes, por qué estás grande, por qué estás chico. Y siempre estamos preguntando todo, absolutamente todo. Por eso él comenta que nacemos científicos. Sin embargo, luego pasa algo. ¿Qué es lo que sucede? Al pasar del tiempo, ya cuando pasamos a la primaria, a la secundaria, si quieres pasar la otra, nos damos cuenta de que ese concepto que da este físico teórico es porque fueron tantas las imposiciones, fueron tantas las voces que coincidían en que estábamos equivocados, que lo creímos y perdimos la brújula de nuestra esencia, de ese ser que podía manifestar sus gustos, sus preferencias y todo lo que le hacía feliz. Pero esto, que es una condición inherente a la sexualidad, se pierde con tantas imposiciones y restricciones de la sociedad. Aquí tenemos 3 reglas de oro de la sexualidad. Sí les pediría que pongan atención porque todas estas ya van encaminadas un poquito también a la expresión gráfica. Empezamos con la inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia? Es el trazo horizontal dentro de las letras. Esta nos permite tener la deliberación y el entendimiento para realizar las cosas. Es la primera regla nos dice que antes de tener una relación íntima, las personas que intervienen en esta deben entender, deliberar, discernir, consensuar con la pareja si quieren tener descendencia. Si es así, será su educación. ¿Cómo será la educación de cada hijo? ¿Cuántos hijos tendrán? ¿Qué harán para proporcionarles lo necesario? No solo cuanto a comida, vestido y lugar donde vivir, sino en cómo los van a preparar para su vida futura. Este es el trazo horizontal que habla de la inteligencia. En el caso contrario, cuando las personas no quieren tener descendencia, tendrán que estar bien prevenidos para evitar el embarazo, con todos los medios anticonceptivos necesarios para que puedan lograr su intimidad sin que se den sorpresas. Esto incumbe a ambas personas. Esta sería la primera regla de oro de la sexualidad, el que se inicie una plática, un diálogo con la pareja para que se ponga de acuerdo en qué se va a hacer o no al tener una relación íntima, al saber que hay una consecuencia de esa relación íntima. Tenemos una segunda regla de oro que habla de la voluntad, de esta voluntad que implica el trazo de arriba hacia abajo y que es decisión con inteligencia y acción. Esta regla nos dice que todo lo que se hace en la intimidad es voluntario. No hay imposiciones, manipulaciones, exigencias, coacción, violencia, intimidación, rudeza, amenaza, ofensas, insultos. Todo lo que se hace dentro de la relación íntima debe de ser voluntario. Y si se sale de esto estipulado, y si no hay un común acuerdo, será considerado como un delito. Bueno, tenemos la última regla de oro que habla del sentimiento. Este sentimiento es un trazo de abajo hacia arriba y es la emoción y reacción que tiene la persona a la hora de estar en la intimidad. El objetivo único de la sexualidad es el placer, que todo lo que se haga en esa intimidad esté destinado a disfrutar del sexo, a complacerse y autocomplacerse, a deleitarse, a gozar, a divertirse, a maravillarse de todas las posibilidades que se tienen de descubrir mundos ignotos, desconocidos, inexplorados, inéditos, que nos muestran la capacidad que tenemos como seres vivos, de percibir tantas cosas en un solo momento.
en la intimidad. Así tenemos que la relación sexual está condicionada por factores afectivos, biológicos, educativos, de vivencias, de pautas sociales, de mandatos parentales y que son determinantes en una buena relación. Seguimos. Pero, ¿cómo se inicia nuestra manifestación gráfica? Bueno, la manifestación gráfica se inicia desde que el bebé puede tener en su mano un lápiz, un color y una hoja, en donde va a expresar sus inquietudes con rayas, con dibujos, con palabras ya más adelante, con párrafos, con poesías que permiten ir dejando en ese papel la forma de desarrollo que tiene, si es natural, si es parte de la edad que tiene o si ya está enfrentando algún problema educativo. Entonces tenemos, como dice Julio Cavalli, que la grafología es el conjunto de grafemas y gramas, elementos o unidades indivisibles, así como particularidades distintivas que integran la escritura originada por el movimiento expresivo. Esto es lo que estaba comentando del niño que empieza recién a tomar el útil inscriptor y hace primero rayas y después ya son dibujos más de motricidad fina y todo esto va dejando una huella de su escritura y de lo que está expresando de sus sentimientos. Entonces tenemos que Moreno, Manuel Moreno, si le pasas la otra, considera que el movimiento es la característica grafonómica más intrínsecamente relacionada con los rasgos y tendencias básicas del sujeto escribiente. Se dice que esta categoría o imagen es lo más auténtico y genuino del gesto gráfico, así como lo más fiable y representativo de la personalidad. Por eso es que a través de la escritura se puede hacer este estudio, teniendo una muestra de escritura de la persona, donde se tengan todos los datos de edad, de estado de salud y todo lo que requiere para que el grafólogo pueda hacer una interpretación correcta de lo que se va a plasmar en esa hoja en blanco. Tenemos en el libro de Descúbrete a través de la escritura que su autora menciona que a lo largo de los años descubrí que es fácil leer fría y superficialmente, pero escribir es diferente. Para escribir es necesario involucrarse emocionalmente en la escritura porque esta toma parte de todo el ser. Bueno, yo ahorita les quisiera pedir, vamos a hacer una pausa en la que ustedes tomen una hoja, una pluma, para darles algunas indicaciones, si me lo permiten. Les doy un tiempo para que tengan el material. Por favor, me avisan cuando ya tengan la hoja y la pluma. Muy bien, bueno, ya vi aquí que ya pusieron que está listo, ya tienen la hoja y la pluma. Les voy a pedir que en esa hoja traten de escribir una o dos líneas, pero la condición es que sea sin ver. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. Cuando ya lo tengan, me avisan, por favor. Bien. Vamos a continuar. Bien, gracias, Mirta. Muy bien. Entonces tenemos que, Alejandra, gracias. Tenemos que
vamos a ver, ¿qué sucedió? ¿Lo pudieron hacer? ¿Qué escribieron? ¿Algo que ya saben y se da en automático? ¿Qué tal la caligrafía? Bueno, como ven, es difícil hacer algo con los ojos cerrados cuando estamos acostumbrados a hacerlo con los ojos abiertos. Pero precisamente daría razón a la frase de esta autora que el escribir no es nada más así, se involucra todas nuestras emociones. Entonces, quiere decir que para escribir realmente necesitamos estar conectados mente, cuerpo y sensaciones, sentimientos, inteligencia. Bueno, aunque algunos dicen que lo pudieron hacer, pero la caligrafía creo que quedó un poquito afuera. Muy bien, agradezco a todos este tipo de ejercicio y vamos a hacer otro ahí mismo. Pero ahora quiero que por favor se den 1 o 2 minutitos para que piensen en una persona que quieren, una persona que estiman mucho y que van a hablar de ella algo. Si ya recordaron a esta persona con todo lo que conlleva, les pediría que escriban 1 o 2 líneas también, pero viendo, ¿sí? Por favor. ¿Qué observan en su letra? ¿Es legible? ¿Clara? ¿Con adornos? ¿Cómo es? Si se dan cuenta, va a ser opuesto a la primera, en la que sin ver y sin sentir nada, era totalmente fría esa escritura. Ahora, al sentir esa emoción por alguien y escribirlo, estamos transmitiendo ese cariño, esa emoción a esa escritura, a esa manera de expresión en movimiento. La siguiente, por favor. Bien. Así tenemos que el trabajo del grafólogo es a partir de una hoja en blanco y lo que escribe la persona. El grafólogo, en este caso de esta poesía, no se pone a leer lo que hay ahí. Nosotros tenemos otro tipo de interpretación para hacer una profundidad en cuanto a personalidad, en gustos, en preferencias y tomamos en cuenta otras cosas. Entonces, decimos que al escribir voy dejando huella de cómo soy en mi intimidad. Sí, se puede hacer una evaluación para saber si ese comportamiento vulnera los límites permitidos. Entonces debemos saber que la escritura es generada por un aprendizaje. Este aprendizaje es primero intencionado, tienes que estar haciendo las cosas y después ya al repetirlas se hace automático. Este automatismo, de acuerdo a lo que menciona Joaquín Alegret Justes, grafólogo español, si pasas la otra, por favor. ¿Sí? Esto que se automatizó, esto que ya resulta espontáneo, ya no requiere meditarse como se hizo la primera vez. ¿Por qué? Porque de tantas repeticiones el cerebro se cansa y resulta de que quiere hacerlo ya a su manera. Y tenemos así, esta precisamente la siguiente, donde los que aprendieron a escribir en máquina o que querían ser secretarias, se daban cuenta de que a la hora de tocar las teclas, si se equivocaban en ellas, pues había error en su escritura. Sin embargo, a la hora de estar haciendo repeticiones constantes,
ya no tenían que estar viendo las teclas ni nada, podían estar platicando y haciendo el escrito que necesitaban. Incluso si cambiaban de modelo de máquina de escribir de una mecánica a una eléctrica, ya la velocidad y la precisión era increíble. Lo mismo pasaba con los chicos que en su momento les gusta mucho manejar, pero al iniciar esta forma de hacer que no se conocía, primero tienen que estar poniendo atención a si encendieron el vehículo, si van a dar drive, si van a dar acelerador, si el espejo de lateral, el espejo interior, o sea, una serie de acciones que requieren mucha atención al principio, pero una vez que les da el gusto y que generalmente es muy socorrido por los señores, por los jóvenes, aprenden a estar manejando sin mayor problema y pueden estar comiendo, platicando y demás, y ya no se fijan si metieron la primera o la segunda, si van a dar vuelta a la derecha ni nada, es algo automático. Asimismo, la escritura es así. Cuando se inicia, esto es difícil, pero una vez que se aprende, se automatiza. Entonces, para vincular la sexualidad con la grafología, debe estudiarse a fondo las leyes de interpretación grafológica, las cuales se enuncian de manera general y se concretan con los gestos gráficos que individualizan la escritura. Tenemos así que las leyes de interpretación grafológica son de manera general, que están numeradas del 1 al 8, y los gestos gráficos es lo que hace particular cada escritura. Y por eso se requiere de que una muestra de escritura grafológica sea con las indicaciones del grafólogo, que sabe qué es lo que está buscando. Hay una situación muy importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio grafológico, y es el contexto. No podemos hacer estudios en el aire. Se debe de tomar en cuenta cada una de las circunstancias que pueden afectar la escritura, porque nosotros como seres vivos pasamos de la alegría a la tristeza, de la apatía a mucho fervor, a mucha efervescencia, en fin, pasamos de un lado a otro de estados de ánimo que se van a reflejar en la escritura. Y si bien podemos verlo en uno de los parámetros que se mide, que es la línea de base, que puede ser que está contento y se va hacia arriba o está muy preocupado y se va hacia abajo. Esto es muy general, no se puede aplicar de manera tajante a las personas que están escuchando esta charla. Debe de ser muy específico lo que se va a dar. Y por eso tenemos que desde pequeños hay diferentes requerimientos en cuanto a sexualidad y grafología. De pequeños, el solo hecho de que los papás les brinden alimento, que estén bañaditos, que les den cariño, puede ser suficiente para el pequeño. Pero conforme va avanzando en edad, cada uno tiene diferentes necesidades. El chico que ya va al kinder, pues ya está interactuando con sus compañeros y debe de imponer alguna forma de hacerse valer en su voz. Y si no se le tiene todas esas necesidades resueltas desde la familia, pues se va a quedar callado. Y el adolescente no se diga, porque en esa adolescencia, esa fisiología que está tan fuerte, tan de un lado para otro, pues hace que su comportamiento sea un tanto difícil de entender. Pero si ya llegan a la madurez, se supone que debe de juntarse la inteligencia, la voluntad y el sentimiento del que hablábamos de las 3 reglas de oro al inicio. Entonces tenemos que la familia debe de tener en cuenta que es el que estén saludables, que se les proporcione todo desde el inicio hasta el final, hasta llegar a la edad madura, va a evitar que esas enfermedades puedan limitarle a hacer lo que más le gusta, que en este caso vamos a suponer que es escribir. Ahora bien, es evidente que la sexualidad abarca un espacio muy vasto en nuestras actividades cotidianas y su vínculo con la grafología es precisamente
expresar su sentir, su forma de pensar, de actuar en una hoja de papel, como ya lo hicieron ustedes en este ejercicio. Adelante. Tenemos el modelo caligráfico y la expresión de la sexualidad. Aquí vamos a hablar de una letra que tiene un carácter eminentemente privado y comprometido. Por eso es que estas charlas no son tan comunes, porque pueden darse malinterpretaciones. Y aquí se da este tipo de información para los estudiosos del tema y a quienes les interesa la investigación para bienestar del individuo. ¿Cuál es la letra que nos da esto? Bueno, pues sí, la letra en la sexualidad es la letra G, cursiva minúscula, y que nos permite estudiar 3 tendencias. El trazo de arriba hacia abajo se relaciona con la voluntad. El trazo de abajo hacia arriba es manifestación del sentimiento. Y el trazo horizontal es camino o manifestación de la inteligencia. Si se dan cuenta, esto se puede hacer gráficamente en el óvalo de la G, que nos permite ver. Si iniciamos de derecha a izquierda, estamos hablando de un trazo horizontal y entonces estamos en la inteligencia, ¿sí? El pensar. Si estamos después en un trazo descendente, hablamos de la voluntad. Volvemos a hacer el trazo hacia la derecha y es inteligencia, y termina en el trazo hacia arriba, que es sentimiento. Como ven, aquí podemos estar ubicando sentimiento, voluntad e inteligencia en el óvalo, solamente en el óvalo. Y esto mismo se da en la hampa. Pero sabemos que hay diferentes tipos de óvalo. Estos óvalos, los óvalos redondos que tienen la misma anchura y altura, se interpretan de manera general como un sentimiento profundo, una capacidad científica de introspección, y esto permite en la hora de la relación con la pareja tener amabilidad y cierta condescendencia. En cambio, en el óvalo alargado, donde es más largo que ancho, se dice que hay superficialidad y hay consideraciones unilaterales, donde la persona quiere tener siempre la razón. En el caso de los óvalos aplastados, hay exceso de profundidad y la fantasía interior es excesiva. Y sabemos que los excesos también no son buenos. Cuando se une el óvalo y la jamba o pie, se puede hacer el análisis completo, porque el óvalo de igualdad entre altura y anchura se encuentra en perfecto equilibrio, lo que puede experimentar riqueza de vida interior, sensibilidad, distinción de modales, etc. Esta igualdad es un equilibrio, y cuando estamos en equilibrio nos permite tener este tipo de comportamientos. Si lo ubicamos en el ámbito sexual, dará por resultado una persona amable, atenta a las necesidades del otro, con empatía, respeto y cuidado de la forma de actuar. Mientras que la longitud representa la estimulación orgánica que recibe el sujeto en materia de sexualidad, que es un elemento indispensable para una relación amorosa entre la voluntad, sentimiento e inteligencia. Si se dan cuenta, estamos hablando de las 3 leyes de oro de la sexualidad: sentimiento, voluntad e inteligencia, en la letra. Aquí vamos a hacer esta interpretación de manera muy general en un trazo que tendría que ser similar a esta G. Si damos cuenta de que inicia del lado derecho del observador, la línea sería horizontal, que habla de inteligencia. Entonces, esta inteligencia va a permitir que la persona esté pensando, deliberando qué hacer, y que haya un entendimiento y comprensión del estímulo exterior, que es el deseo en este caso.
se percata de que es un momento especial el que se va a dar. Después viene el trazo descendente, que sería el estudio de las diferencias de las posibilidades de acción, que sería, estamos hablando de voluntad. Después vuelve a estar el trazo hacia de izquierda a derecha en horizontal, que es cuando decide qué hacer en ese momento. Y en cuanto a volver a subir, estamos hablando de la emoción. Entonces, una vez que vemos esto, vamos hacia la jamba, la flecha que está con color lila y que nos dice que es la decisión, pero fisiológica, que le va a hacer en el individuo esta voluntad de querer tener la relación íntima. La flecha amarilla nos estaría hablando de que comprende que de él depende la duración, ese goce, ese pensar, esa voluntad. Y la última, la flecha azul, que habla de sentimiento, es el sentir que emociona gratificantemente el compartir con su pareja el cúmulo de alegría, de contento, de regocijo, de felicidad. Muchas cosas más, si se lo permiten. Ahora vamos a hablar de la G ideal y sus dimensiones. Recuerden que la G ideal en sus dimensiones, lo ideal no existe, es un tanto utópico. Por tanto, esta forma de hacer estos parámetros son solamente como una referencia. Entonces tenemos que si el óvalo mide 1 centímetro de ancho, la jamba deberá medir 2 centímetros de largo y el trazo que va a ascender en la zona inferior deberá de medir medio centímetro para que se dé esta G ideal donde se conjuga, como les decía yo, inteligencia, voluntad, inteligencia, sentimiento, voluntad de querer, inteligencia y sentimiento, para que se dé toda esta secuencia de la G ideal, donde por doble partida se puede ver que la persona está utilizando su inteligencia, su voluntad, su sentimiento para querer estar con otra persona. Hay autores que indican que la vocal A corresponde a la vida afectiva. También dicen que la F es un aspecto sexual. Y la G corresponde al sexo. Estoy viendo que a lo mejor no están viendo mis diapositivas. ¿Me podrían decir si la están viendo? Sí, doctora, sí la estamos viendo. Sí, gracias. sí. Muchas Yo gracias. sí la estoy viendo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, hablamos ya de esto. Sigue la letra G. También se dice que la letra J habla de la vida privada del escribiente, la letra Q de la vida sexual en general, la letra Z como realización del acto sexual. Sin embargo, les podría yo comentar que todo este tipo de conceptos se van más que a toda la letra, nada más a la jamba. Pero si vemos el desarrollo del movimiento, son diferentes. La G podría ser más comparada con la J en cuanto a ese movimiento, pero en cuanto a la Z y a la Q, es el movimiento, a la Q más que todo, es un movimiento contrario. Z y J podría ser complementario si se quisiera hacer un estudio de estas letras también, pero la Q es otro movimiento, por eso es que no podríamos tomar en cuenta tal cual una sola letra. Y
podría haber otras muchas interpretaciones. Sin embargo, la letra por excelencia que abarca la sexualidad es la letra G minúscula cursiva, conocida también como manuscrita, porque existe una doble manifestación gráfica expresiva de la inteligencia, voluntad y sentimiento en una sola consonante. Como ya les comentaba, si hacemos la secuencia de cómo se inicia y cómo se termina la G, iniciamos con inteligencia, con voluntad, con inteligencia, con sentimiento, luego con sentimientos, con voluntad, con inteligencia y sentimientos. Estamos abarcando bastante en una sola letra. En el caso de las letras de imprenta o tipográfica, se requiere el estudio de las vocales O, A y 10 consonantes más, en total 12 letras que permitan la visión total que se puede realizar con la consonante G, cursiva o manuscrita. Dentro de esto les podría yo comentar que en mi libro, en mi tesis para maestría en sexualidad educativa, hice este tipo de ejercicio con 750 personas y es muy difícil que se pueda dar la misma información que con la letra G. Podemos tratar de abarcar estas 12 letras tipográficas, pero no se complementa la jamba, porque la tipográfica no tiene esa posibilidad, casi son letras líneas, rectas, y entonces hay mucha información que puede quedar fuera. Por eso la indicada es la letra G manuscrita, minúscula. Aquí les quería yo pedir su colaboración y si podían señalar de las vocales y consonantes que se presentan a continuación, qué advierten en sus óvalos o en la parte inferior de las letras. Y lo pueden enviar al chat si quieren y si no, solamente hacer el ejercicio para que puedan ver cuál es la diferencia o qué es lo significativo de una letra y otra. Les doy unos minutitos. Pregunté y me dijeron que sí. No, les pregunté aquí y me dijeron que sí. Ah. Agradezco a las personas que están participando con sus comentarios. Al final podemos hablar un poquito más. Solamente quería hacer un poquito la pausa para que ustedes también participen. De lo que hemos estado viendo, podrían decir qué significado tiene el que la jamba sea ancha o esté muy alargada. Bueno, vamos a continuar con los ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos y de acuerdo a lo que hemos estado comentando, esta jamba está muy amplia y daría pauta a un exceso de fantasía, que si la pareja está contento con esto, pues no hay ningún problema. Adelante.
En este caso es una estimulación muy, muy alta, pero una escasa fantasía. Entonces, este tipo de letras son más ubicadas dentro de mi experiencia, de lo poquito que tengo yo, en los adolescentes o unas personas que tienen un temperamento muy fuerte y que esa fisiología salta a la vista. Sin embargo, el hecho de que no tenga esa fantasía, sino que haya mucha estimulación, puede crear un desequilibrio entre un hacer, un sentir y un pensar. En este tamaño, lo que está mostrando la persona es que no quiere mostrarse tal cual y se retrae, se contiene de lo que le gustaría hacer. Aquí estos ángulos y este doble ángulo todavía es más significativo porque hay un miedo y bloqueo al acto sexual, que muchas veces puede ser originado por las malas experiencias en familia, en su niñez, en su adolescencia, como hablábamos de este tipo de violaciones que se están dando aquí en México, de niñas de 10 a 14 años, que es terrible. Este es una forma de rechazo, pero más tranquilo. Es decir, le puede decir a su pareja, ¿sabes qué? Ahorita yo no quiero tener una relación íntima, pero de manera amable. En el anterior caso era de una manera brusca, de una manera incluso insolente. Aquí, esta separación de la letra con la palabra nos habla de personas que no se atreven a tocar el tema en forma abierta o también de que no quieren un compromiso y por eso tratan de separarse una de otra. Aquí hay un rizo de independencia sexual y quienes lo tienen saben que esto implica esa libertad que necesita la persona para sentirse a gusto estando en una relación íntima. Por eso les decía yo en las 3 leyes de oro de la sexualidad que debe de consensuarse, que debe de haber una plática entre las personas para que llegue a esto, que cada quien haga lo que le guste hacer dentro de esa relación, pero que siempre sea el común objetivo el buscar el placer. Aquí tenemos la P con eh, una jamba con panza, con bastante amplitud, y que nos hable de una sexualidad con pensamientos eróticos. Aquí hay una palabra que dice preguntar, para los que no pueden, está un tanto ilegible, y hay una P y una G. ¿Podrían ver qué obtienen de lo que hemos visto? ¿Cómo es su sentimiento, su voluntad, su inteligencia en cada una de estas palabras? Muy bien, Mónica, gracias. También tenemos al final un... Sí, así es, Alejandra. Gracias. También, muy bien, Mirta. Gracias. Sí, tenemos al final también aquí resaltado un cuadro en amarillo que se supone que debería de ser la letra A. ¿Qué podrían poner respecto a esa letra A tan que parece una línea? ¿Qué está mostrando ahí? Voluntad, sentimiento, inteligencia. Sí, así es. La letra P está abierta hacia abajo. Por eso es que les comentaba yo que estas letras no pueden ser comparadas con un óvalo, porque si se hace de esta manera, se pierde, se distorsiona ese óvalo y no podríamos hacer el análisis. Bueno, agradezco sus intervenciones. Aquí tenemos otros ejemplos y
como les decía yo, la letra G a la hora de hacerse tan amplio en la jamba habla de una imaginación muy exagerada. Pero ¿qué pasa en la palabra geranio, donde la I tiene el punto en círculo? ¿Qué sucede con esa manera de expresarse referente a la G que hace con amplitud? Si se dan cuenta, está reforzando esa imaginación. Sí, así es. Esas fantasías que son aceptables y son además importantes dentro de la relación de las personas, esa relación íntima. Adelante. Aquí tenemos también otras letras que me gustaría que ustedes fueran haciendo anotaciones y estas hablan referente al óvalo. En cuanto a la primera letra, que parece un 6 más que una A, ¿sí? ¿Cómo es la voluntad en el óvalo abierto? ¿Lo podrían ya señalar? Y en la letra contraria es una G final, que está muy fuera de lo común. Sin embargo, podemos hacer algún tipo de comentario, ya sea del óvalo, que está muy delgado, pero además tiene un bucle para bajar hacia el trazo descendente y luego volver a dar curva. Esta G tenemos que conocer su contexto y para poder hacer una buena interpretación y una muy buena muestra de escritura. También podrían ver qué sucede en esta letra G respecto del sentimiento. ¿Recuerdan cuál es la dirección? ¿De abajo hacia arriba? ¿De arriba hacia abajo? ¿Cuál es y cómo sería respecto del sentimiento? ¿Seguimos? En estas palabras se debe de conocer el contexto porque si no se puede hacer una interpretación errónea. En la letra de la izquierda es una persona que tiene cierta habilidad para dibujar. Entonces la forma en que hace su letra es muy distinto a lo general. Aquí hay una cierta originalidad. También en las letras que están a la derecha, vemos que al final está una G, pero está con doble óvalo, si lo pueden ver arriba, y aparte de que en lugar de bajar y ir hacia la derecha, se va hacia la izquierda tomando parte de su rúbrica, lo que permite que no se pueda hacer una interpretación así de manera aislada. Debe de conocerse siempre el contexto y una muy buena muestra de escritura para que podamos obtener la información que se necesita. Aquí tenemos también diferentes óvalos y en la de la derecha incluso hay una tilde o a manera de acento largo en la A abierta que tendría que darse esta interpretación, como les decía, de acuerdo a la información que se tenga y todo lo que se está buscando, qué es lo que se pretende que el grafólogo haga con este tipo de movimientos expresivos. También vemos en círculo rojo el arpón que nos da una información específica y el hecho de que en lugar de que la letra vaya de manera recta, haga un giro hacia la izquierda y en la base sea un tanto recto de nuevo. Todo esto tenemos que estar interesadas en ver si está ahí manifestada el sentimiento, la voluntad o la inteligencia. Aquí tenemos una doble G, pero hay que tener mucho cuidado. Como les decía yo, la interpretación grafológica no se puede hacer de manera aislada. Primero tenemos que preguntarle a la persona que escribe si hubo un error, si su pluma con la que estaba escribiendo no fluyó bien la tinta,
o si siempre hace esa doble G. Entonces se tendrá que hacer ya una interpretación adecuada para que lo que se obtenga sea lo correcto. También tenemos en la derecha la letra G, donde es notoria que el óvalo es más grande que la jamba. Y algo que nos gusta mucho a los grafólogos y que les comentaba, que no leemos las palabras, sino que hacemos la interpretación. Sin embargo, a la hora que escriben contigo, la idea que dan de esa palabra es que yo quiero estar contigo. Pero si vemos el ángulo doble que hay en la base derecha e izquierda, quiere decir que lo que está diciendo es muy diferente a lo que siente. En la última estamos viendo qué sucede con los óvalos. Bueno, aquí son casos ya muy específicos, se tendría que conocer, como les digo, el contexto, solamente quiso ponerlos porque son muy raras este tipo de G. En el primero está una G con un óvalo abierto un bucle a la derecha. La letra de abajo es increíble, en la A está muy fuera de lo común, y la otra letra inicia en el centro para formar un óvalo supuestamente y baja, pero no podríamos decir si es una P, si es otro tipo de letra. Por eso se requiere mucha información para que realmente demos un diagnóstico correcto. En el de la derecha vemos que inicia con un trazo empastado, es la boca, el óvalo muy alargado, y también al iniciar para descender está empastado, y aparte hay un ángulo a la derecha. Por eso es que el grafólogo tiene que hacer una y otra vez observaciones para que se pueda dar una buena interpretación, porque existen irregularidades de forma en el óvalo. Aquí podemos ver 3 letras que aparentemente son las mismas. En la primera son 2 O, dice como, en la segunda dice por, y en la última también dice por, supuestamente de acuerdo a lo que nos dice el escribiente. Sin embargo, ustedes pueden ver que la primera O es muy diferente a la segunda, muy diferente a la tercera, y la última casi es ilegible, por lo que se tienen que hacer mediciones y observaciones reiteradas para dar un buen diagnóstico. Tenemos aquí de nuevo una letra que podríamos considerar en la palabra grande, que la letra G está dentro de los parámetros ideales que vimos, y que si quisiéramos utilizar otro tipo de letras, como decían algunos autores, aquí la letra C, que está en amarillo y en verde, son diferentes. Tendríamos que hacer cuadros muy diferentes en cada uno de ellos. La letra I también estaríamos hablando de otra manera de explorar este movimiento expresivo. Y en la letra P de abajo se alcanza a ver ese rizo de la independencia. Es decir, me gusta hacer cosas con mi pareja, pero que también me deje esa libertad. Y así podemos seguir viendo varias de los ejemplos que les puse aquí, en donde es importante cómo se reitera el rizo de la independencia, la estimulación muy alta, pero poca fantasía, y el que el óvalo, en donde dice la palabra amiga, esté un tanto desvanecido al final del óvalo y se pierda esa dimensión. Aquí vemos el tamaño de la letra, que volvemos a esta estimulación fisiológica, pero escasa fantasía, que dentro de una relación íntima debe de ser importante que lo haya. Y bueno, llegamos a esta frase que habíamos visto al inicio, pero que ahora lo vamos a ver dentro de la letra G. ¿Qué nos dice esta letra G en estas palabras que está en regará, en original y en ángel? Bueno, de acuerdo a lo que estamos comentando, es una G
muy cercana a lo ideal. Se manifiesta en forma gráfica en el óvalo una actitud conciliadora, donde la capacidad de sentir es profunda y permite que su sexualidad sea plena y satisfactoria. En la jamba, donde la libido es acorde a la fisiología del escribiente, hay energía sexual que realiza y su naturaleza está dispuesta a disfrutar, vinculado con su inteligencia, voluntad y sentimiento en los planos emocional y físico, lo que lleva a cumplir con las 3 reglas de oro antes mencionadas, que todo lo que se hace sea pensado y consensuado con la pareja, que sea voluntario y que sea en busca del placer. Aquí vemos que la libido se expande naturalmente y es una aptitud de relacionarse en el plano instintivo y material. Hay espontaneidad en los contactos y realización sexual. Entrega al otro sin condicionamientos mentales. Esto es lo que significaría para nosotros una G cercana a lo ideal. Bueno, espero que toda la información que se les ha brindado sea de utilidad. Y como decía Juan Luis Álvarez Gayú, el director del Instituto Mexicano de Sexología, la sexualidad es como un banquete. Todos están invitados. Pueden tomar cualquiera de estos platillos, comerlos una o varias veces. Cada quien decide qué hacer. Ese libre albedrío está ahí. Ustedes pueden hacer o no hacer, como decía al inicio de mi plática. La sexualidad se trata de eso, de hacer o no hacer, pero de hacer de manera inteligente, hacer de manera que los sentimientos, voluntad e inteligencia se unan y puedan dar esa satisfacción de estar con una pareja. Como hemos visto, la sexualidad es tan vasta como la grafología y cada subtema requiere de mucho tiempo. Por eso, esta solo fue una primera aproximación. Un primer acercamiento de mundos tan aparentemente distintos y que sin embargo están presentes a cada instante en nuestra vida cotidiana. Para concluir, me gustaría leer una frase que me gustó y que creo que es adecuada a esto. Se llama La piedra. La piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la usó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Es una frase de Antonio Pereira con la que yo coincido. Y al final de estas circunstancias que nos están aquejando a todos en el mundo, al final de esta pandemia, nos piden que nos lavemos las manos, que mantengamos la distancia sana, que hagamos una serie de actividades para no contagiarnos. Pero más que un lavado de manos, yo diría que se requiere, que el mundo necesita un lavado de corazón para ser más sensible, un lavado de alma y de mente donde dejen atrás cosas que no son suyas, que permitan ser ellos mismos. Esa conciencia y ese espíritu que se vea libre para ir en pos de una sexualidad sana, de una sexualidad plena en la que sean muy felices. Agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a darle un aplauso simbólico a nuestra estimada Elsa. La verdad que, como siempre, brindándonos un montón de cosas, pero tan interesantes, que nos dan lugar a tanta reflexión, a tantos aportes, a pensar juntos. Y pensando justamente en esta reflexión final que haces y en esto de esta metáfora de la piedra,
este simbolismo que aparece ahí. Ya hemos hablado en otras oportunidades de cómo justamente esto que a nivel mundial es tan complejo y tiene tantas lecturas de la situación que estamos viviendo desde el año pasado, para muchos no ha sido una piedra en el camino, sino una manera creativa de lograr estos encuentros, conocernos, que con la mayoría de ustedes nos conocemos gracias a estos espacios que ha generado también la virtualidad obligada que tenemos muchas veces en esta situación. Entonces, bueno, bienvenida a esa piedra para aprovecharla con toda la creatividad que estamos sabiendo hacerlo. Les voy a pedir a todos, si están de acuerdo, de activar unos minutitos la cámara para sacar una foto grupal, para tener este recuerdo todos juntos. ¿Sí? Como solemos hacer. Y enseguida vamos a pasar a las preguntas del chat, que nuestra maestra querida nos va a responder. Bien, entonces vamos todos nomás con la foto. Bien, pues tengan la sonrisa 2 segunditos más que ya estamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces estuvimos viendo ahí, estuve anotándome algunas cositas que han quedado algunas preguntas en el chat, todas juntas con los comentarios que hemos ido haciendo, entonces separé lo que son las preguntas. Si me salté alguna, si ustedes ven que hay alguna que no planteó, me lo dicen nomás y la planteamos. La primera pregunta que tengo es de Janiel, que dice: ¿la amplitud o pequeñez del trazo horizontal implican libertad o restricción sexual? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿la amplitud o pequeñez del trazo horizontal implica libertad o restricción sexual? Quizás si hay alguna duda con la pregunta, con respecto a qué parte se hacía la pregunta, exacto. capaz que... Tendría que decirme si es del óvalo o de la jamba para que yo pueda. Bien, Aniel nos quiere amplificar un poco la pregunta, que anda por ahí. A ver si pone algo en el chat. Si no, vamos haciendo otra pregunta y ya luego vuelve. Karina nos pregunta: ¿qué interpretación tiene cuando no se cierra por completo el óvalo? Bueno, es que depende hacia dónde no se cierra, porque puede ser hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces cada una tendría una interpretación. Tendríamos que saber cuál es. Generalmente hacia la derecha es lo más común y es una forma de expresión de ternura. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta también de Daniel que después capaz que nos aclara, que dice: la O alargada verticalmente, ¿sería propia de un dominador? La O alargada, más que dominador, es una persona que quiere tener autocontrol y que está agobiado por preocupaciones, incluso por dolor. Bien. Esto, acuérdense que es de manera general, necesitamos ver el contexto y muchas otras cosas, porque si está dentro de una situación de enfermedad, pues sería normal, natural. Y como pregunta a continuación de esta, la misma persona nos dice: la O estrecha horizontalmente, ¿lo es del dominado? Como por contraposición a la pregunta anterior. Ajá. Sí, podría ser parte de eso. Pero bueno, siempre recordando que tenemos que ver el contexto general. Sí, Bien. así es. El bosque y no el árbol separado, como diría Manuel Moreno. Sí, así Bien. es. Mónica nos pregunta: punto en círculo, generalmente es inmadurez. No, perdón, no es una pregunta, es una afirmación. Dice: punto en círculo, generalmente es inmadurez, se ve en adolescentes, nos dice Sí. Mónica. Sí, en el caso que yo les presentaba, lo que hace es corroborar esa fantasía, imaginación de la letra con ese punto en círculo, ¿no? Y seguido al comentario de Mónica, hay una pregunta de Mariela sobre el mismo tema que dice: ¿el círculo de la I puede también ser creatividad, además de esto de la inmadurez? Sí, claro,
pero volvemos a lo que comentábamos, depende del contexto. Aquí la sola letra G nos da mucho, entonces ese exceso ya no puede marcarse como una creatividad tal cual, sino sale de lo esperado. Bien. Luego hay una pregunta de alguien que está anotado como MR, que no sé el nombre, que dice, ¿qué significa la doble G? Es que tendríamos que ver, como les decía yo, el contexto. Si fue por un error de la pluma, se tendría que volver a hacer la letra y ver cómo es que sale esa expresión gráfica. Si fue porque así lo hace, es un reforzamiento de inteligencia, voluntad, sentimiento que decíamos en cuanto a la relación sexual. Es de una persona que pudiera ser muy acaparadora de los sentimientos. Bien, y esa pregunta también Mirta también indaga un poco por este lado, así que bueno, ya queda respondida para Mirta. Y también en un momento determinado se genera como un pequeño diálogo ahí entre Mirta y Alejandra que hablan sobre, una propone que sería la G en hélice y queda una confusión de si Alejandra quiso decir en hélice o elipse. Quizás esa es una pregunta más bien para las personas que no. Okay. Estuvieron hablando de eso, que no quedó claro si se hablaba de G en hélice o en elipse. Ah, ok. Pero bueno, nada, sería un detalle. Creo que no hay más preguntas. Si alguno quiere decir que su pregunta quedó pendiente, podemos hacerlo ahora. Estoy mirando en el chat, me parece que serían todas. ¿Quizás? La de Janiel, la primera, ¿cómo era? Si me la repites. Sí. Dice, ¿la amplitud o pequeñez del trazo horizontal implican libertad o restricción sexual? La amplitud del trazo horizontal. Es que horizontal es inteligencia. Entonces tendríamos que ver de dónde está hablando, si del óvalo o de la jamba. Del óvalo estaríamos hablando en cuanto a que se da esa condescendencia. En la jamba sería esa amplitud para poder tener la libertad de imaginar cosas, de hacer cosas creativas dentro de la relación. Bien, claro, el planteo es como si la amplitud estaría relacionada con la libertad y la pequeñez con la restricción. Sería como No, medio desde hablábamos ahí, del rizo de la libertad. Si ese se da en la letra, estamos hablando de que la persona se siente con esa libertad para tener una relación íntima, porque puede hablar, puede hacer cosas y que la otra persona se moleste. Que volvemos a lo de las 3 reglas de oro, que sea voluntario, que sea consensuado y que sepan que todo va encaminado al placer. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, a ver, acá hay alguna... Ah, no, a ver. Sí, acá Daniel aclara que se refería a la letra O. Está bien, creo que quedó claro. Y luego, bueno, también acá hay una pregunta, pero que no es puntualmente el tema, si la clase estará grabada. Sí, la clase se está grabando y además se está transmitiendo en vivo en YouTube a través de la fanpage de SIGRA, así que pueden buscar por ahí para el que quiera volver a ver la grabación. Bien, bueno, entonces, si hay alguna pregunta más, es ahora, hable ahora o calle para siempre. Y bueno, y si no hay más, pasamos a aplausos, estoy de acuerdo, que ponen en el chat por acá. Y si no, ya pasamos a algo que nos va a mostrar Suseli ahora, que nos va a presentar a todos.